de 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Yo bajaré la luna hasta tu mano, la bajaré del cerro hasta el manglar. Pasan 7 minutos de las 13 horas, estamos arrancando La Colmena aquí en la Diaria Radio, en un día que parece que comenzó a abrirse, ¿no? En el sentido de que está abriendo, como se dice habitualmente, después de días de lluvia, de mucha nubosidad. Estamos aquí con Matías Capek, que fue quien eligió la música para comenzar esta colmena de este jueves 16 de abril. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Se empieza a abrir porque sale el sol y se empieza a abrir porque está el Chacho Ramos sonando de fondo, entonces bueno. Y eso te abre el espíritu, sí, a vos, te claramente. encanta, porque además, no sé si ya lo comentamos en La Colmena, pero además vos sos una persona olimareña de 33 y eso tal vez te hace también más cercano a otras expresiones musicales. Es un prejuicio lo que estoy diciendo, pero creo que también es una constatación. Sí, me gusta marcarlo a nivel temático también, a nivel periodístico, entonces bueno, es algo que a poco vamos a ir acostumbrando a la audiencia de La Colmena. ¿Sos de 33 mismo? No, en realidad yo soy del interior de 33. Me crié en Costas de San Francisco, un paraje rural del interior de 33. ¿Y eso es por cerca dónde? de La Charqueada, por ejemplo, para el que conoce. Bien, sí. O sea que ahí cerquita del Cebollatí. Ahí va. Sí, el río Cebollatí ha sido tu río, sin duda. Claramente, sí, más que el Olimar. Sí, pero... Así que llamarte olimareño no sería del todo correcto. Sí, pero no está mal tampoco. No está mal tampoco. Viví también, cuando arranqué secundaria, me tuve que mudar a la capital, sí, claro, por una cuestión lógica, así que tengo casi el mismo cantidad de tiempo viviendo en un lugar que en el otro. Así que nada, no. Divino, vamos a dedicarle entonces un tiempo a ese río en cualquier momento, ¿no? Hablar del Cebollatí. Mucha música también. Mucha música y también experiencias de conservación y de cuidado ambiental que se dan en el Cebollatí, también conectando con el departamento de Rocha, digamos, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de un río que obviamente tiene que ver con los dos departamentos. Claramente, y ahora me llevas a otra información que anda en la vuelta, que en algún momento capaz que lo vamos a tratar, capaz que en las próximas horas, la posibilidad de que se drague el canal San Gonzalo, ahí la conexión de la Laguna Merín con Brasil, había un proceso licitatorio y eso puede significar en que, bueno, efectivamente se instale un puerto allí sobre La Charqueada, en esa parte del río Cebollatí, entonces, bueno, pueden surgir novedades. Divino, nos pueden mandar mensajes, comunicarse con La Colmena a través del 099-891-888. Hoy vamos a tener un programa muy diverso desde el punto de vista temático, porque vamos a hablar de salud, de impuestos y de feminismos. Sí. Así, en ese orden. Así que vamos a estar cambiando un poco el chip, porque vamos a estar hablando de temas de actualidad, de algo muy reciente que tiene que ver con la reglamentación de la ley de eutanasia, y para eso vamos a recibir al diputado Federico Preve. Sí, así es. Después de aprobada la ley de eutanasia, ayer se reglamentó efectivamente. Tenemos al diputado oficialista Preve que en sus redes sociales destaca la frase: la buena muerte es amor por la vida. Entonces nos pareció una persona más que indicada para hablar de este tema, que tiene algunos puntos centrales y algunas respuestas también que hay que clarificar, ¿no? Estuvimos hablando antes de empezar el programa que si bien esta reglamentación deja claras muchas cosas, siguen surgiendo dudas porque esto es todo nuevo, hay diferentes situaciones, escenarios que hay que seguir tratando. Entonces, bueno, para entender un poco más lo que se viene, vamos a tener al diputado Preve. Muy bien, y dijimos que vamos a hablar de impuestos. Vamos a estar inaugurando hoy una columna que también va a tener cierta frecuencia en La Colmena. Vamos a recibir a Gustavo Viñales, que es contador público, pero especialista en aspectos tributarios, en administración financiera y tributaria. Vamos a estar de alguna manera pasando raya en esta primera columna a qué cosas nos dejó el presupuesto respecto a cambios tributarios,
modificaciones puntuales, cuál es la perspectiva sobre estas modificaciones, cuál es la expectativa de ingresos que podrá tener el Estado, la recaudación del Estado a partir de estos ingresos. Uno de los más notables o los que más discusión generó es este impuesto mínimo global que tiene que ver con las empresas transnacionales que operan en nuestro territorio, algo que además tiene que ver también con una práctica mundial, con una, de alguna manera, referencia con lo que está pasando en el resto del mundo, y también el famoso impuesto Temu, como dos de los temas que de alguna manera escuchamos más en la discusión presupuestaria, pero Gustavo Viñales va a pasar raya en cuanto a otros aspectos de estos cambios, cuánto han implicado o implican, digamos, para la recaudación, en términos también de equidad, en términos de competencia, a varios aspectos, en el marco también de un día en el que se conocieron se conoció un estudio, un análisis que está realizando el Frente Amplio sobre algunos aspectos tributarios que también se quieren modificar. Claro, porque ahí hay que problematizar el escenario fiscal, ¿no? Porque la situación ha cambiado, el crecimiento del país no fue como lo preveía el ministro de Economía, entonces de cara a la rendición de cuentas se analiza la posibilidad de ajustar, de hacer ciertos movimientos, y creo que eso también lo vamos a estar problematizando con Viñales, en el entendido de que estos impuestos fueron aprobados, pero empezaron a regir, recientemente, en este año. Alguno creo que todavía no rige. El caso de Temu creo que es a partir de mayo, que entra en vigencia. Hay otros que son a partir del 2027, o sea que también se está mirando más hacia adelante. Por eso, entonces eso impacta mucho en el escenario fiscal y puede implicar modificaciones próximamente, y eso creo que está bueno también ponerlo sobre la mesa. Sí, el Frente Amplio, para terminar este tema de anticipándoles un poco cuál va a ser la conversación con Viñales, está proponiendo la revisión de impuestos como el de patrimonio y el IRAE, básicamente, que son los que, de acuerdo a este documento, tienen muy baja recaudación. Y sobre el final del programa, hoy es jueves, es columna de feminismos, vamos a estar recibiendo a Stephanie de Mirjian como todos los jueves, de alguna manera para hablar de algo que también circula, que tiene que ver con el combate a la agenda de derechos, a la agenda de género feminista, la idea que de alguna manera ronda para aquellos que no comprenden o sienten resistencia frente a determinados cambios, tiene que ver con que si el feminismo es o no una amenaza. Sí. Y hay un trabajo que hizo la UCINA, exactamente, una encuesta que habla precisamente de esos números aquí en nuestro país. Sí, datos muy contundentes en cuanto a un posicionamiento general, que hablan de que un 52% de esa muestra entiende que, esta lucha por achicar las brechas de género lleva a que los hombres se vean discriminados de cierta forma. Entonces, eso lo viene a problematizar Stephanie de Mirjian, nuestra editora de feminismos, que habló con académicas sobre esta situación, de por qué hay esta percepción, y va a analizar estos datos y varios datos más que tienen que ver justamente con esto, con esta afirmación que surge de este trabajo de la UCINA de percepción. Claro, y hay resistencias, ¿no? Y esto lo uno con lo que pasó ayer en el Senado, donde se aprobó por unanimidad el proyecto que establece la elección expresa en el orden de los apellidos de los hijos, una aprobación en Cámara de Senadores, falta diputados, que tiene que ver con modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia vinculadas a la inscripción de hijos e hijas. Hasta ahora, de alguna manera, la ley de matrimonio igualitario daba la posibilidad de elegir qué apellido primero, si el de la madre o el del padre, pero de alguna manera era algo engorroso. Claro. Ahora esto se libera, hay una expresión que se vuelve explícita en cuanto a la posibilidad de poner cualquiera de los dos apellidos, y de alguna manera esto ayer en el Parlamento se vio como un avance de la agenda de género, de la agenda de derechos humanos. También algunas otras cosas que se van a corregir, que tienen que ver con esta agenda, tiene que ver con esto de que la normativa vigente también tenía como expresado que el hijo habido dentro del matrimonio heterosexual era el que iba a llevar como primer apellido el de su padre, y esta idea del matrimonio heterosexual es un término que también el proyecto pretende eliminar.
hablando, digamos, de los que son los términos que hay que utilizar en una agenda de derechos inclusiva, ¿no? Y esto también atado con la ley de matrimonio igualitario, y esto también atado con la posibilidad de que el apellido de la madre o de las madres, porque estamos hablando también de que claro, muchos hijos, hijas nacen en un matrimonio de dos madres, también haya una flexibilidad que esté acorde, digamos, a los deseos y necesidades de esos padres, madres. Sí. La legislación obviamente acompaña los cambios culturales, a veces se modifica parte de la legislación y otra parte queda relegada, es parte de este proceso, ¿no? Y bueno, y también a veces en este marco de cambios aparecen ciertas voces críticas que dicen, bueno, esto no es tan importante, ¿por qué los parlamentarios no se ocupan de otras cosas? Pero bueno, son pequeños cambios que hacen a un todo, entonces bueno, de ese lugar sí se valora. Claro, porque hay cuestiones que están dadas como naturales también, ¿no? Esto de que lleve el apellido del padre es algo como natural, claro, en nuestro país. Sin embargo, hay muchos países en el mundo que el primer apellido es el de la madre, el caso de Brasil. Es el más también, cercano. Exacto, hay países donde el apellido no es un doble apellido, sino, o mejor dicho, es un doble apellido con un guión, ¿no? Entonces, de alguna manera, une esas dos raíces, por decirlo de alguna manera, pero es una reivindicación sin dudas. También pensemos en que cuando nace un bebé en un hospital, en un servicio de salud, el apellido que lleva ese bebé es el apellido de la madre, porque la madre es la usuaria del sistema. Claro. Y después se da la modificación. Entonces, si hablamos de algo natural, como el apellido del padre, en realidad es como contra natura, digamos, sí. Tengamos que hacer ese esfuerzo para modificar el apellido cuando evidentemente nace del vientre de la madre, y en ese caso, digamos, tiene como cierto sentido, y así lo entiende, por ejemplo, el sistema de salud. Claro, el porqué de ese orden tiene un origen cultural, evidentemente, obvio, y por lo cual se puede modificar. Y creo que en ese sentido se avanzó. Hacemos la pausa y en unos minutitos ya venimos entonces en un día que parece comenzar a estar soleado, una buena noticia para toda la comunidad universitaria, Matías, que hoy va a tener el tocó venir en el velódromo municipal con entrada gratis, algo que además se había postergado. Es un evento que lo que hace es darle la bienvenida a la generación 2026 de la Universidad de la República, con una grilla además muy interesante, entrada gratuita, así que seguramente habrá miles de jóvenes que estarán disfrutando a partir de las 15 horas en el velódromo de esta fiesta. Sí, Cumbiaracha, Mariano Bermúdez, Anita Valiente, bueno, entre otros, muy por bien. allí. Hacemos la pausa, ya está Federico Preve aquí en la Diaria Radio. A bailar en la pista hasta que arda, es el conjuro de la cumbia que te atrapa. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies, la rebelión de la bailanta. El batallón de combate está en la pista, sudando y gozando estamos listas. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies, la rebelión de la bailanta feminista. La banda está sonando, no es una cumbia más. Esta es la cumbiaracha y juntas vamos a cantar. La banda está sonando, no es una cumbia más. Es el grito de la bruja que baila de libertad. A bailar en la pista hasta que arda, es el conjuro de la cumbia que te atrapa. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies, la rebelión de la bailanta. A bailar en la pista hasta que arda, es el conjuro de la cumbia que te atrapa. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies, la rebelión de la bailanta. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723.
Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Pasan 22 minutos de las 13 horas. Ayer el presidente de la República firmó el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, conocida como Ley de Eutanasia, aprobada a nivel parlamentario en octubre del año pasado. En las redes sociales, de hecho, el presidente de la República subió una foto firmando ese decreto y escribió que la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Obviamente, esta regulación y esta ley significa un hito también para nuestro país, consolidando la aplicación de una norma que convierte a Uruguay en el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia. Para hablar precisamente de este decreto reglamentario, de cómo sigue adelante la aplicación de esta ley, de cuáles son los pasos que se esperan y sobre otros asuntos que también están en la agenda de la salud de nuestro país. Recibimos a Federico Preve, que es diputado por el Frente Amplio, médico neurólogo de profesión, integra la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, trabaja en temas vinculados al sistema sanitario, derechos sociales y también se desempeña como profesor adjunto en UDELAR. Integró el Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay en otra época también. En sus perfiles de redes sociales destaca la frase, Preve, que dice: la buena muerte es amor por la vida. Y de alguna forma habla entonces de cuánto te implicaste en este asunto de la ley de muerte digna, de la relevancia, ¿no?, de esta ley en tu proyecto político también. Bienvenido, Federico. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes para todos. Lo primero es felicitar a toda la radio, la Diaria Radio, por esta iniciativa. Tienen precioso lugar, preciosa vista y bueno, y he podido seguir prácticamente que en diferentes días, en huequitos, casi toda la programación y está muy buena, muy profesional. Los felicito de corazón. Muchas gracias. Bueno, es una iniciativa muy importante para quienes nos gusta la radio. Muy bien, bueno. Yendo buenísimo. específicamente Sí. por lo que me convocaron, sí, yo creo que el 15 de abril de Uruguay, o sea, el día de ayer, va a ser un día muy importante para el país, recordado el día que el país reglamenta la ley de eutanasia, una ley que tuvo 7 u 8 años de discusión pública dentro del colectivo médico, dentro del colectivo de parlamentario en el quinquenio anterior, pero también tuvo a Fernando Sureda, un ex contador, gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que, bueno, puso, digamos, y expuso su historia de vida y su caso al servicio, digamos, de una causa, de lo que para nosotros es una causa y un derecho humano, y lo puso con mucha racionalidad, con mucha sensatez, sin sensacionalismos, de una forma muy pensada. Y luego Pepasquet inicia un proceso legislativo
bueno, que tuvo media sanción, pero que luego naufragó, que tuvo aportes del Frente Amplio. Y una cosa muy importante que quedó de la legislatura anterior, donde yo estaba de alguna forma en el colectivo médico, opinando y también en la sociedad civil a través de MADU y Empatía, que son 2 organizaciones sociales vinculadas con la muerte digna. El tema se transformó en un tema realmente como lo es, que es de derecho humano, de autonomía de las personas, de la libertad de decidir. No se partidizó, que es un tema muy importante porque el Uruguay, así como el Uruguay es muy futbolero en algunas cosas, cuando algunos temas que son más filosóficos, más transversales a los partidos, se partidizan, muchas veces se generan falsas oposiciones. Y en este tema hubo una amplia aceptación de legisladores y de personas de todas las creencias y de todos los partidos. Eso creo que fue un tema muy importante que se logró entre Ope Pasquet, Ciudadanos en aquel momento, y el Frente Amplio en la legislatura anterior. Y bueno, mucha discusión, mucha madurez a nivel público llevó a que, bueno, como no se había aprobado, tuviéramos nuevamente la iniciativa con los diputados del Frente Amplio, con diputados del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Partido Colorado. Y bueno, rápidamente, aún con una discusión que nos llevó un año entre diputados y senadores, se logró aprobar la muerte digna a través de la eutanasia en Uruguay. Y bueno, más allá de alguna cosa, una discusión que el Uruguay dio con mucha madurez y que la sopesó mucho tiempo. Eso es bien uruguayo también, ¿no? Sí. Una transformación que es progresista, pero con un proceso bastante de paso firme, conservador, no digamos revolucionario, sino evolutivo. Y eso hizo que con aplomo se llegara a una muy buena ley, una ley que da garantías, que tiene definiciones claras, que tiene la objeción de conciencia también, como el derecho de los profesionales y el personal de salud a digamos, respetar sus propias creencias, a respetar la autonomía de las personas, a creer que hay algunas personas que hoy estaban falleciendo con sufrimiento, sin dignidad, según su saber y entender, y que hoy van a poder optar por este derecho. Y la reglamentación del presidente no es menor. Ayer un compañero nos informaba, un compañero que milita en una organización social, MADU, Muerte Asistida Digna Uruguay, nos decía que Uruguay es el 7º país del mundo que tiene una ley reglamentada, porque hay 2 países como Cuba y como Portugal que tienen leyes pero no la reglamentaron, por lo tanto no pueden aplicarla. ¿Y qué es lo que destacás o se destaca en particular de esta reglamentación? ¿Qué cuestiones, digamos, aclara y ordena respecto a estas prácticas? El proyecto tiene como 3 ejes. Uno son las definiciones, otro tiene que ver con el sistema de garantías y el otro eje tiene que ver más con la despenalización y lo más estrictamente legal de despenalización, certificado de función. Con respecto a las definiciones que tiene mayoría de edad, psíquicamente apto, eso lo baja a tierra, lo describe, es una persona que tiene la capacidad cognitiva de definir sobre su vida y digamos, tiene la capacidad de análisis de la circunstancia que está viviendo. Después, enfermedad incurable e irreversible, menciona que son una o muchas enfermedades que no tienen resolución según las ciencias médicas al estado de conocimiento actual, y el sufrimiento insoportable, que es una condición subjetiva de la persona, no tiene tampoco formas de ser paliado o mejorado con herramientas clínicas, y que genera un deterioro de la autonomía y de la calidad de vida de las personas. Esas definiciones las baja un poco más a tierra, cosa que en las leyes a veces no la ley está más genérica. Además de eso, define cuál es el médico tratante, que es el médico aquel especialista que viene con la evolución de esa persona y que a la que el paciente, en este caso, le solicita, porque siempre es la voluntad de la persona que solicita, ampararse en finalizar la vida a través de la eutanasia. Define el médico tratante, que puede ser el especialista o el médico consultante, que es el médico de la segunda opinión. Dice los plazos, 3 días para el médico tratante para evaluar, porque digamos, ya conoce toda la historia clínica y el
tiene 3 días para decir si cumple con las condiciones de las definiciones de enfermedad incurable, de sufrimiento vinculado con esa enfermedad y de deterioro de la autonomía y de la calidad de vida vinculada con esa enfermedad. Después el médico consultante, como le decimos en la jerga clínica. Ese médico consultante, esa segunda opinión, es obligatoria, esa segunda opinión. La segunda opinión es obligatoria, tiene 5 días para expedirse, tiene que ver la historia clínica, ver los estudios, la paraclínica, tener una entrevista con el paciente. Esto se puede acelerar solo en el caso de excepcionalidad, donde podría, la aptitud psíquica podría deteriorarse o donde hay algunas circunstancias, se podrían acelerar los plazos, pero los plazos son 3 días con su médico inicialmente, 5 días con el consultante. Si hay alguna discordia, define la junta médica. Una junta médica que está integrada por 3 personas, un paliativista o internista, un psiquiatra y un médico especialista en la enfermedad que tenga, si es un cáncer, un oncólogo. Me quiero detener un poquito más ahí para así después avanzamos en los otros ejes. ¿Qué pasa si, porque tú lo decías al comienzo, ¿no? Tiene que ver con de alguna manera con una voluntad que esa persona manifieste, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona no puede manifestar esa voluntad? ¿Qué pasa si no puede expresarse verbalmente? ¿De qué manera, a través de qué lenguaje una persona que está en una situación así puede llegar a definir esta muerte digna, pensando en que la mayoría de las veces o muchas veces estas definiciones quedan en manos de familiares que están acompañando esta situación terminal, digamos, de su familiar? Es una pregunta muy importante. Lo primero es que los familiares no pueden decidir sobre la persona. Estos casos no son para definiciones cuando la persona no puede decidirlo. O sea, tiene que estar psíquicamente apto, o sea, con capacidad cognitiva para decirlo. ¿Eso quiere decir que tenga que hablar? No. Porque hay personas que se pueden comunicar perfectamente y a veces no pueden hablar. Incluso otras personas por problemas motrices no pueden firmar. Pero tiene que tener, desde el punto de vista de la evaluación cognitiva, de las capacidades de análisis y de juicio, la capacidad de discernimiento. Pero es siempre la voluntad de la persona y siempre esa persona mayor de edad. Para las situaciones donde la persona no tiene capacidad de discernimiento, la persona no tiene, está en una situación, digamos, que no es psíquicamente apto para decidir, o porque está confuso, para eso no entra la eutanasia como una posibilidad, ni para decisiones de familiares. En esos casos, si hay una situación terminal de últimos días, va a seguir existiendo la posibilidad de la sedación paliativa, que es otra de las posibilidades de los cuidados al final de la vida, pero no la posibilidad de acelerar el proceso a través de un proceso activo como es la eutanasia. Por lo tanto, es central que la persona pueda tener capacidad para decidir. ¿Eso quiere decir que hable o que firme? No, porque, digamos, hay enfermedades neurológicas que perfectamente pueden generar problemas o para emitir la opinión, problema motriz, o para firmar, y ahí, bueno, sí pueden firmar a su ruego otras personas. Pero ese es en el tercer proceso que te mencionaba, luego de la junta médica, claro. Vuelve al médico tratante y ahí se firma el consentimiento. Y bueno, la junta médica sirve en caso de que haya discordancia. Si no hay junta médica, son 2 opiniones independientes. Claro, porque estuvo también mucho en la vuelta y generó conmoción el caso de la española, de esta joven, ¿no? Noelia Castillo, que murió tras recibir una eutanasia después de casi 2 años de una batalla judicial, y la veíamos además de manera muy consciente. Entonces, también podemos pensar cuál es la diferencia de la aplicación de esta práctica de eutanasia con lo que se puede interpretar como una especie de suicidio asistido, ¿no? Por ejemplo, pregunta. ¿O el caso de Noelia Castillo entraría dentro del marco de esta ley de Uruguay? Bueno, son varias cosas. Lo primero con el caso de Noelia Castillo es una reflexión y que me parece una reflexión importante, y sobre todo en estos días acá, vinculada con la comunicación pública, la intimidad y la identidad de las personas. Es esa muchacha, lamentablemente por un juicio que le hicieron abogados conservadores con su padre, que no ofició de padre en su vida, digamos, la obligaron a vivir 600 días claro. bajo un sufrimiento que para ella era extremo, y violando muchísimas cosas vinculadas con su
identidad y con su intimidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Ahora hay, acá en Uruguay, algunas personas que van a solicitar la eutanasia, y hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la comunicación con el resguardo, si así lo consideran, obviamente, porque acá hay personas que tuvieron exposición pública y así lo quisieron hacer. Pero bueno, el hecho, digamos, ahora hay que tener, yo llamo a la reflexión, cuidado con preservar las intimidades y las identidades desde el punto de vista ético, y eso es un tema que es bien importante. Sobre todo traigo esto por el caso de Noelia, porque ahí hubo mucho de su vida privada que salió a la luz y fue negativo. Lo segundo, vinculado con el suicidio asistido, en Uruguay está legalizada la eutanasia, no el suicidio asistido. Está legalizada, de hecho, en el protocolo de actuación, que el Ministerio todavía no lo publicó, pero el protocolo de actuación va a ser con vías, o sea, va a ser con vías intravenosas y medicación intravenosa, y la va a tener que aplicar el personal de salud o el médico. O sea que no hay posibilidades de autoadministración, que la diferencia en muchos casos es que uno se autoadministre un fármaco o que se lo administre a un tercero. Digo eso desde el punto de vista de las definiciones más conceptuales. Y después, otra cosa que me interesa mencionar, que también tiene que ver con el caso de Noelia. Noelia, por algunos análisis, porque la información que tenemos no es información clínica, por lo tanto, la opinión va a carecer de rigor médico, porque la información que tenemos, pero la más fidedigna, al menos de algunos medios bastante razonables de España, ella había tenido un intento de autoeliminación, autolíticos, como dicen en España, y quedó con una secuela que fue un trauma en la columna que le generó una paraplegia y un dolor neurológico, un dolor neuropático, como le decimos en neurología, crónico, insoportable. Ella pidió luego la eutanasia porque no toleraba y no controlaba con múltiples tratamientos y con múltiples fármacos un dolor neuropático, cosa que sucede. Sucede a menudo. Por lo tanto, tenía una condición que era incurable, cumplía con criterios de sufrimiento insoportable. Tanto cumplía que la Corte catalana, la Corte española y la Corte, después francesa, que creo que fue de Edimburgo, la ampararon luego de 600 días y de mecanismos interpuestos por abogados y por su padre. Pero no solo que la amparaba el derecho y la hicieron sufrir durante 600 días, sino que, hay un mecanismo que lo quieren revisar en España que tiene que ver con ese comité antes de que suceda la eutanasia, que fue una cosa que nosotros en nuestra ley preveíamos, porque ya había algunos casos de estos en España, y nosotros tenemos el mecanismo como Bélgica y como Países Bajos. Un médico, que es el médico tratante, la segunda opinión, y si no hay discordancia, el sistema de garantías es ese. En 22 años de aplicación en Bélgica y en Países Bajos no hubo ningún médico procesado por apartarse del protocolo, y ese sistema de garantía funciona. En caso de discordancia, ahí sí aparece la Junta Médica. La diferencia con España es que ellos ponen la Junta Médica con 5 profesionales antes, y ahí es donde empiezan a interponer algunos familiares recursos, en algunos casos donde hay extremos religiosos o opiniones muy diferentes, y han trancado procesos de eutanasia bajo la voluntad de la persona, bajo el sufrimiento de una persona, y eso nosotros en Uruguay no lo dejamos así. Tenemos una legislación que es, a nuestro criterio, igual de garantista, pero que blinda más la libertad de decisión y el derecho autónomo de esa persona que está sufriendo. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta podemos hablar un poquito más sobre ese protocolo que se asegura o se ha dicho que en estos próximos días podría estar ya vigente, o podría estar pronto para que las instituciones puedan comenzar a aplicar la ley. Hacemos la pausa, enseguida venimos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Diaria Radio, 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Alfajores Terrabusi, Pepitos Triple Shot u Oreo, 2 por 99 pesos. Galletas surtidas Lía, 400 gramos, 109 pesos. Con descuento Pro, 89 pesos. Café Chaná Familiar, 500 gramos, 599 pesos. Yerba La Selva, compuesta en forma especial con hierbas o colesterol, 1 kilo, 189 pesos. Dulce de membrillo Doña Elvira, 100 gramos, 9 pesos con 50. Te recordamos que en El Dorado tenés hasta 3 cuotas sin recargo en comestibles y limpieza con tarjeta de crédito. Consultá los planes disponibles. El Dorado, siempre cerca. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Estamos conversando con el diputado Federico Preve sobre la reglamentación de la ley de eutanasia que ayer fue finalmente decretada por el Poder Ejecutivo porque se reglamenta esta ley que fue aprobada en octubre del año pasado. Hablábamos antes de la pausa de un protocolo que se está elaborando que forma parte de este protocolo que con el que tienen que trabajar las instituciones médicas, ¿no? El sistema de salud. Algunas de las características que podemos avanzar sobre este protocolo, ¿a qué apunta este protocolo? ¿Qué es necesario que esté explicitado? Protocolo de actuación, a que hace referencia el decreto, digamos, tiene varias partes, pero la central tiene que ver con los consentimientos, ¿no? El consentimiento de la persona que solicitó la eutanasia, que queda un consentimiento firmado, que luego de que pasa por la primera y la segunda opinión, o sea, médico tratante y médico consultante, vuelve a su médico tratante y ahí vuelve con dos testigos que no tienen vinculación económica con esa persona y con el fallecimiento de la persona. Ajá. Y ahí firman consentimiento. Y bueno, va a quedar el registro también de la historia clínica. También en el protocolo queda explícito y en la reglamentación también que la muerte final es por eutanasia, pero la causa básica de muerte es el cáncer en etapa avanzada o las enfermedades en etapas terminales. Claro. Y bueno, y luego está el protocolo de actuación. Recordemos que nuestra ley genera el derecho, pero además el derecho a que la persona elija dónde y cuándo, porque una persona puede aprobar la eutanasia en el día de mañana, por decir, tiene una enfermedad lentamente evolutiva, es decir, quiero el 23 de diciembre en mi casa, y bueno, puede diferir, digamos, en algunos casos, en otros casos de las enfermedades están muy avanzadas, evidentemente va a ser antes, pero puede la persona decidir dónde y cuándo, evidentemente tiene que ser en un lugar seguro, y claro, para eso el clínico dice, bueno, en su casa sí, en un parque no, en el sanatorio sí, y así. Y bueno, eso también, y ahí está el protocolo de actuación vinculado con lo farmacológico, ¿no? Claro. Son 2 vías separadas donde van los fármacos, son fármacos algunos sedantes para que la persona entre en coma, digamos, otros anestésicos y otros analgésicos potentes o opiáceos, como puede ser la morfina o fentanil, y además
medicación que el curare o atracurio que hay en el Uruguay que genera, digamos, una falta de respuesta muscular de todo el cuerpo. Okay. Es como una un gran relajante muscular. Exacto, sí, paraliza los músculos. Okay. En realidad el protocolo escogerá habrá un kit donde se retire los fármacos y luego se tienen que devolver con qué dosis se usó, etcétera, etcétera. Eso básicamente va a tener en el protocolo, lo de la firma de certificado, el protocolo de actuación en el lugar, y va a tener que tiene que quedar todo el registro en la historia clínica y la devolución de cuánto se usó, porque son fármacos obviamente que se utilizan son fármacos que se utilizan en CTI, en emergencia, en bloque quirúrgico para anestesia, o sea que hay que tener estricto control sobre esos fármacos, y en general es lo que sucede cuando se utiliza una ampolla de morfina. Se dice, bueno, se utiliza una ampolla de morfina y está digamos, la receta del estupefaciente a su lado. Eso básicamente son las cuestiones que tendrá el protocolo, y ahora no me acuerdo de otras cuestiones, pero a partir de ahora los prestadores obviamente van a tener que cubrir esta prestación del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia como una cuestión más en lo que son todos los cuidados al final de la vida. En la reglamentación queda explícito además que se tiene que informar sobre los cuidados paliativos y las posibilidades. Las personas obviamente podrán optar o no por eso. Está demostrado en el mundo que la enorme mayoría, entre el 80 y el 90% de las personas que incluso luego fallecen a través de la eutanasia, cursan por cuidados paliativos, o sea que eso no creemos que vaya a ser distinto en el Uruguay. Forma parte también, pienso, del propio proceso de decisión, ¿no? Sí, de un tiempo necesario para tomar una resolución de esas características. Es difícil a veces hablar de esto en abstracto. Yo me acostumbré a hablar en abstracto, pero al principio tenés los casos, ¿no? Casos concretos de enfermos con enfermedades neurodegenerativas o enfermos con cáncer en etapa muy avanzada. Entonces, la enorme mayoría de los casos en el mundo, te diría más del 95% de los casos, no generan ningún tipo de controversia. O sea, agarramos a todo el mundo y todo el mundo va a pensar, está bien que esto suceda así. Evidentemente, como en todo, hay algunos casos grises que, bueno, para eso está la Junta Médica, el sistema de garantías e incluso la comisión que va a analizar estadísticamente todos los casos, año tras año, vinculado con el certificado de función y con el acceso a las historias clínicas que le permite la propia ley. Hay un mensaje de un oyente que pregunta, en caso de accidente y muerte cerebral, ¿qué se hace? ¿Hay algún cambio en cuanto a lo que se hace hoy? No, porque la muerte cerebral es muerte. Es muerte. No hay posibilidad de expresar ningún tipo de voluntad, además. No. Donde la persona no pueda expresar voluntad, no se podrá acoger en este derecho. Eso es, ni sea mayor de edad tampoco. La muerte cerebral es considerada muerte. O sea, los casos donde hay muerte cerebral, en general, si están en condiciones biológicas, se donarán órganos, y si no, ya falleció esa persona. Hay algo que también estuvo en la discusión parlamentaria, que se dejó de lado, que tiene que ver con la voluntad anticipada. Hay alguien que está preguntando, ¿hoy se puede dejar firmado con antelación, llegado el momento autorizo, como en el caso de la donación de órganos, que en realidad la donación de órganos es automática, ¿no? Es tácita, sí. Es tácita. Pero eso no fue posible resolverlo. Hubo discusión en torno a esto, hubo legisladores que quisieron incluir esta perspectiva en la ley y no se pudo. Sí, particularmente quise que la voluntad anticipada fuera parte del proyecto. Yo creo personalmente que está bien poder dejar que en determinadas circunstancias uno quiera que se le aplique la eutanasia, pero no habría nuevamente un proyecto que había sido consistente, que había sido interpartidario y negociado durante muchos años, que ya había sido conversado con todos los actores políticos, y era reabrir un proceso de discusión con un tema que es complejo, sobre todo por enfermedades donde se va perdiendo la capacidad de discernimiento, donde va a generar deterioro cognitivo o demencia, que uno puede a priori dejar un consentimiento, y abríamos una ventana
que es más difícil de explicar, y la economía política dijo, no, vamos por este proyecto es sólido, tiene el apoyo de muchísimos legisladores, salió con 66 votos en diputados y con 20 votos en el Senado, o sea, con 2/3 de las cámaras, en ambas cámaras, con una aprobación popular también entre el 60 y el 80%, depende de las encuestas. Preferimos el acuerdo y la solidez por sobre también incorporar algunas otras cosas. La voluntad anticipada en Uruguay existe para no recibir tratamientos y para, en algunos casos, que no se escalen medidas terapéuticas. ¿Existe en algunas instituciones o en todas las instituciones? Todas, es ley. En todas, es ley. Es ley, 2009, 2010, no recuerdo bien, es ley, si no recuerdo mal, de una iniciativa de Galo Padre. Ajá. Y bueno, pero uno puede decir, no quiero recibir estos tratamientos, puede dejar explícito, no quiero ingresar a CTI o que me pongan un tubo para respirar, una vía, o que me den antibiótico en estas circunstancias. Pero no puede explicitar, pero no que aceleren. Eutanasia. Sí, que digamos que no realicen lo que se llama hoy en medicina adecuación del esfuerzo terapéutico, que no se encarnicen para salvar, en realidad están salvando un cuerpo y no una vida, de acuerdo a la concepción que cada uno tiene sobre su vida. O sea, la voluntad anticipada existe hasta ahí. No para acelerar el proceso de fin de vida como en la eutanasia. Y bueno, es una discusión que queda pendiente, pero creo que el margen político estaba para esta ley, que ya es bastante una ley muy buena, la que reglamentó ayer Yamandú. Queda poco tiempo. Última pregunta referida al tema de la ley de eutanasia. ¿Qué pasa con las instituciones que tienen disposiciones incompatibles, ¿no? Incompatibles con la aplicación de la eutanasia, que hay objeción de conciencia en médicos o integrantes de las instituciones? Esta ley garantiza el derecho humano a morir con dignidad a través de la eutanasia, no obliga a nadie, otorga libertades, también otorga la libertad a los médicos y al personal de la salud a objetar conciencia y a no aplicarla, pero al garantizar un derecho humano, el Estado tiene que asegurarse que todos los prestadores integrales, ACE y las mutualistas y los seguros, le aseguren la cobertura de ese derecho a las personas. Por lo tanto, si hay objeción de conciencia de algunos profesionales, habrá otros profesionales que tengan que cumplir con la ley, y en el caso de las instituciones que por su perfil ideológico o su ideario, como se menciona, no lo hagan, tienen que contratar, tienen la obligación de contratar a otro prestador o servicios. No hay servicios privados porque no se habilitaron servicios privados, justamente para evitar cuestiones económicas, pero tendrán que contratar a otro prestador para que les dé la cobertura. Las personas tienen que quedarse tranquilas que la cobertura tiene que estar asegurada y va a estar asegurada por el sistema de salud del Uruguay. Bien, hay un proyecto de ley que acabas de presentar que tiene que ver con una propuesta para médicos y especialistas recién egresados. La propuesta es que médicos y especialistas recién egresados deban trabajar durante sus 2 primeros años de ejercicio en hospitales públicos de todo el país. O sea, es una obligación que determinadas horas, ¿no?, del ejercicio profesional de estos egresados recientes sean brindadas en el sistema público del país. Es un proyecto que acabas de presentar y seguramente tenemos 2 minutos para anticiparlo, pero va a ser discutido en estas próximas horas, próximos días. Contanos qué es lo que te motiva a presentar un proyecto de estas características. Sí, es tal cual tú lo mencionabas. Uruguay tiene un sistema de salud robusto y de alta penetrancia territorial. Su sistema de salud tiene un alto financiamiento público, entre el 80 y el 90%, es con fondos a través del FONASA. Sí. Tenemos una inequidad territorial entre el interior y Montevideo muy grande en el acceso a muchas cosas, entre ellos a especialistas médicos y a otros profesionales de la salud. Tenemos inequidades bastante grandes entre lo que es el acceso en especialistas y otros profesionales de la salud entre ACE y el mutualismo, o entre el sector público y el sector privado. El proyecto es de servicio público transitorio. Es luego de la formación de posgrado de los médicos, o sea, luego se reciba de especialistas, o de formación de grado de otras profesiones, como puede ser enfermería, psicología, odontología. Eso queda en manos de la reglamentación. Un trabajo
de forma obligatoria durante 2 años, pero de forma parcial, de 4 a 16 horas por semana, o sea, un 10 a un 20% de lo que se trabaja habitualmente como promedio en la salud. El otro 80-90%, esas mismas personas van a poder seguir trabajando en el ámbito privado, en el ámbito público, donde ellos quieran. Lo único que, amparados en el derecho humano a la atención, en el derecho humano al acceso oportuno a especialistas y a profesionales de la salud, con grandes inequidades entre Interior y Montevideo y con grandes inequidades entre ACE y el mutualismo, la propuesta va a un trabajo de 4 a 16 horas por semana durante 2 años, con una baja en el impuesto a las retribuciones personales y además, allí lo que buscamos es que haya una inserción profesional inicial segura, porque los profesionales ahí también van a tener la posibilidad de insertarse. En los médicos no hay desempleo, entonces esto no hay desempleo en los médicos. No hay desempleo, entonces se vuelve como, digamos, bueno, no hay desempleo, pero también es el inicio de una inserción profesional, se puede ver así, y es una herramienta que se propone para la discusión. Hay otras herramientas de largo plazo, como la estrategia de recursos humanos que plantea la descentralización universitaria en el Ministerio de Salud Pública, que va a ser en el correo de este año, o la reforma de trabajo médico del sindicato médico, que también, pero el hecho es que hoy la gente en el interior y particularmente en salud pública no está teniendo acceso a profesionales de la salud como enfermería profesional, fisioterapia, psicología o especialistas médicos. Esos son los ejemplos más complejos, digamos, concretos. Hoy. Y el derecho humano a la atención, nosotros creemos que es prioritario. Y por eso solicitamos 2 años de trabajo, unas horas, remunerado con los laudos vigentes. Se va a poder trabajar el 80-90% del resto de las horas a nivel donde cada uno quiera y pueda. Y esto en realidad creo que es ganar-ganar, porque para los especialistas es inserción profesional inicial, parcial, sí, pero la posibilidad luego de quedar allí, radicación de profesionales en el interior del país, resolver algunas inequidades muy fuertes que tenemos, y yo entiendo que puede ser un poco complejo, que es una discusión fuerte y que es un tanto disruptiva, pero no es obligar a que solo trabajen allí y solo allí, son unas horas de dedicación a la atención de la gente que está más vulnerada y en el interior del país. Esperamos que la discusión corra por carriles razonables. ¿Ya comenzó esa discusión? Sí, a nivel público sí. Que corra por carriles razonables. Sí, se trata de la obligación de esas horas remuneradas y por 2 años, pero digamos, son unas horas y como te decía... ¿Hay una pérdida económica para el profesional? Depende. Porque depende cuántas horas trabaje. El promedio de trabajo son 44, 48 horas de los profesionales, de especialistas médicos en ese caso, y esto va de 4 a 16 horas, o sea que es nunca más de un 20% del total de su carga horaria. Va a ser remunerado a laudos vigentes y va a solucionar problemas de que a veces vemos que un paciente lo atendés en el hospital de clínicas y se viene de Bella Unión, de Yaguarón, de Piedrasola, y viene una consulta, 20 minutos. A veces consultas que se pueden resolver en el mismo interior o algunas cirugías, pacientes que quedan con enfermedades renales vinculadas con cirugías de cálculos en los riñones, que no tiene sentido. Por eso, es un abordaje de perspectiva del derecho humano, y por eso es que pedimos dedicación después de egresados de unas horas. No es toda la carga laboral, son unas horas que son menos del 20% en todos los casos de las horas de carga laboral, remunerados, y sí, en el interior y el sector público, porque es donde más se precisa. Pero también esto va a radicar profesionales en el interior, tenemos expectativas si es que sigue adelante y no se tranca. Y además tenemos expectativa también de que los prestadores privados aprovechen y colaboren o se suban a esto y contraten además por otras horas a estos mismos profesionales para paliar el déficit de profesiones de la salud y especialistas médicos en el interior, que es el objetivo central. Toda la discusión en buenos términos y para solucionar ese objetivo, bienvenida. Diputado Federico Preve, muchas gracias por este rato y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, Carolina, y un saludo para toda la barra y nuevamente felicitaciones. Hacemos la pausa, enseguida vamos a hablar de impuestos, ya está por aquí en la Diaria Radio Gustavo Viñales, ya venimos.
presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afiliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor, pero no puedo, porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Te quiero dar cariño, te quiero dar un niño. Te quiero dar, pero no sé explicar lo que te tengo para dar, porque viste lo que hiciste cuando mentiste una vez más. De las personas que ahí estaban, no hay ninguna que te crea jamás a vos. Me das la vuelta al mundo en solo 2 segundos. Atormentado mentalmente estoy. Pasar la noche entera era la ley primera. Me desespera confesar que para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. Para saber lo que es amar hay que perder la libertad. Y para mí eso no se llama amor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Con la Telio Valdés, juntos en la casa. Casa compartida, rock and roll y cumbia. Habla
pasado 5 minutos de las 2 de la tarde. Ya estamos recibiendo a Gustavo Viñales, que es contador público, máster universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. Bueno, docente desde hace más de 30 años, docente también de posgrado de maestría tributaria, especialista en impuestos, para hacerlo rápido, pero ustedes lo conocen también porque desde el punto de vista mediático también has participado mucho tiempo en conversaciones sobre los impuestos, con entender la estructura tributaria en todo sentido. Vamos a arrancar un espacio en el que vamos a hablar de forma frecuente entonces sobre tributos. Por lo menos una vez al mes, Gustavo, vas a acompañarnos aquí en la Colmena para comprender el conjunto de impuestos y contribuciones que hacen a nuestro esquema de impuestos en el país. Así que bienvenido antes que nada. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carolina, a ti, a toda la audiencia. La verdad que me alegro del proyecto, celebro el proyecto, celebro este programa. El nombre de La Colmena además es fantástico. Qué bueno. Me acuerdo de niño en la película de la obra de Camilo José Cela, después de viejo leí el libro. Cierto. Es maravilloso. Así que el nombre es maravilloso. Y los impuestos, mira, justo hoy veía en prensa las salidas en público del alcalde de Nueva York, el Mamdani, que crea un nuevo impuesto para los inmuebles millonarios en Nueva York. Pero lo fantástico, y que es por eso lo traigo, es cómo él logra hablar con naturalidad del tema tributario. Algo que hemos ido perdiendo en nuestra sociedad, que al fin el tema tributario existe desde que el mundo es mundo y desde que tenemos un mundo moderno con estados como los entendemos los estados democráticos. Es esencial la discusión democrática del sistema tributario, o sea, es esencialmente político, es de quién vienen los impuestos, para qué están los impuestos, para quiénes, o sea, es una discusión que debería ser esencial en la vida democrática y no un tabú, ni no un... Yo muchas veces lo digo, o sea, me expongo, a veces demasiado, porque la sociedad hoy está un poco agresiva cuando uno habla de estos temas, pero además encuentro muchas veces esa sensación de hablar de un tema tabú, cuando no es lógico, no es para nada obvio de que hoy no podamos discutir sanamente, con fundamentos, con acuerdos y con diferencias en el sistema democrático, pero que los gobiernos incluso se impongan el decir, no, durante X periodo este tema se cerró. Muchachos, no se cerró, es la vida de los seres humanos viviendo en sociedad democrática. Y tal es así de que no se cerró, que aprobado un presupuesto con cambios tributarios, que es lo que hoy queremos conversar, ¿no? Pasar raya a los cambios que se incluyeron en el presupuesto aprobado el año pasado. Hoy precisamente se publica un anticipo, digamos, de un documento interno del Frente Amplio elaborado por la Unidad Temática de Economía de la Comisión de Programa del Frente Amplio, que sugiere posibles modificaciones a la política tributaria, como el impuesto al patrimonio, el IRAE, también ir hacia un IVA personalizado, algo que también se ha hablado mucho. Ya vamos a hablar acá de eso también. Ya vamos a hablar, pero... a modo de adelanto, ¿no? Estas cuestiones o estas revisiones que está manejando el Frente Amplio, ¿cómo las percibís? Para mí, vuelvo, tal vez el término, lo reitero, me resulta obvio. Acá lo que ha pasado es que una parte del sistema político se quiere agarrar de una frase del hoy presidente de la República en campaña electoral, dijo, no vamos a subir impuestos. Y eso lo quieren llevar al extremo de que no discutamos nunca más. Y otra parte del sistema político, porque yo creo que nadie se puede alertar de ese documento, porque cuando uno mira el programa del partido de Frente Amplio en el gobierno hoy, el programa durante la campaña electoral, esas cosas las dice. O sea, nadie se puede asombrar que eso sea un debate político permanente, más allá de las disputas por el poder y por... Es lógico, porque no podemos tapar el sol con los dedos. ¿Qué estaríamos tapando? Que hay una discusión que está pendiente, que el sistema tributario uruguayo tiene un conjunto de eventuales modificaciones
porque está lejos de ser perfecto. O sea, quien crea que la reforma tributaria del 2007 actualizó de manera definitiva y escribió en piedra, está equivocado. Primero porque esa reforma ocurrió ya hace 20 años, se empezó a discutir en el año 2005. Estamos en 2026. Segundo, el mundo ha ido modificando y ha ido cambiando, y además a una manera vertiginosa, pero todo el mundo eso lo dice naturalmente, pero después cuando lo querés traducir a impuestos te dicen, no, de impuestos no vamos a hablar. De manera vertiginosa el mundo va cambiando las formas de producción, las formas de consumo, la globalización lleva a empresas más poderosas que los países, y ahora tenemos personas más poderosas que los países. Esto todo ocurrió en estos 20 años y vos querés que el sistema tributario siga anclado en el siglo XX. Entonces tenemos que discutir impuestos ambientales, impuestos a los súper ricos, impuestos a las empresas globales, cambios en el impuesto al consumo tradicional que es el IVA, porque hoy consumimos de manera diferente. Tú, yo, cualquiera, consumimos hoy una serie importante de servicios digitales y de mercancías que se compran y se transfieren de manera digital, que no ocurría en el siglo XX. Entonces, ¿cómo no vamos a discutir de eso? Pero además, en esencia, y por eso tiene sentido que esos temas estén sobre la mesa, en esencia, en el mundo actual, sigue siendo más alta la tributación que pagan los sectores medios y medios bajos que los sectores de grandes patrimonios y grandes ingresos. En todo el mundo y en Uruguay también. Mientras eso esté palpable, la tensión tributaria va a seguir estando. Hay un informe reciente que habla de esto, ¿no? Que estuvo conversando aquí Germán de Agosto, de hecho, en la Diaria Radio, que hablaba de esta gran brecha también, ¿no? Entiendo que hay un evento relativamente pronto que también va a ocurrir en Uruguay. Exactamente, la brecha hoy en los niveles de imposición, yo lo digo, y cuando agregamos las contribuciones de seguridad social, es aún más evidente la brecha entre la tasa de imposición de un trabajador medio y de la tasa de imposición de una persona de ingresos altos o de alto patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, ahí está cuantificada esa brecha. Sin duda, sin duda. Estamos hablando, hoy, y vuelvo al caso de Estados Unidos, que el alcalde dice un trabajador medio tributa, yo creo que dijo 28%, a un promedio de 28% o 25%, y una persona de altos ingresos tributa a una tasa de imposición conjunta, digamos, menos de 8%. Claro. Yo quiero decir, en Uruguay no estamos lejos de esos números. La tasa de imposición conjunta entre impuestos al trabajo, seguridad social, impuestos al trabajo e impuestos al consumo, que es lo que paga un trabajador medio, su contribución a la seguridad social, su IRPF en caso de corresponderle o no, y los impuestos al consumo, IVA y MESI, eso termina dando un promedio en ese orden de más o menos 20 y pico %, y un trabajador de altos ingresos, una persona de altos ingresos, que obviamente también se puede remunerar su trabajo por formas de capital, es decir, que su trabajo no lo remunera como un sueldo, sino como dividendos por participación empresarial. Entonces no tiene contribuciones de seguridad social y tributa por rentas de capital y no por rentas de trabajo, termina con una imposición menor al 10%. Entonces estamos en uno que es cercano al 30 y en otro que es cercano al 10. ¿Y esa discusión está en este informe técnico que se está elaborando dentro del Frente Amplio o apunta más al problema del déficit fiscal y de la necesidad de la recaudación? No, yo entiendo que ahí está más esta discusión que la necesidad de la recaudación, porque no habría ahí recomendaciones concretas de plazo inmediato, sino más bien una discusión de este tipo. Términos de equidad, digamos. Exactamente, en términos de decir, bueno, efectivamente, ¿a quiénes grabamos? ¿Sí? ¿De quién? ¿Para qué estamos grabando? Y ¿para quiénes, digamos, no? Yo creo que esa es la discusión esencial en una sociedad democrática. Por tanto, a mí no me asombra que eso surja y resurja, y eso va a seguir ocurriendo a pesar de que, bueno, entiendo que el gobierno intente naturalmente decir, bueno, yo quiero la menor cantidad de ruidos posibles. Claro. Y el debate político, y del otro lado, digamos, la coalición republicana también haga su juego político en decir, no queremos impuestos, cuando en realidad podríamos hacer varias columnas de cuáles fueron los cambios tributarios en los gobiernos de los, digamos, de centro derecha y los gobiernos de centro izquierda. Y no siempre reflejan
lo obvio o los prejuicios que tenemos, porque en la mayor parte de las veces, y en este caso de lo que vamos a ver hoy, no estamos ante una excepción, la mayor parte de las veces tiene que ver más con tendencias internacionales que con la discusión política doméstica. Vamos a hacer la pausa. Los queremos invitar a mandar mensajes a través del 099-891-888. A la vuelta, entonces, hablamos de estos principales cambios tributarios que están en la ley de presupuestos. Perfecto. Ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos conversando con Gustavo Viñales sobre impuestos y en particular sobre lo que dejó la ley de presupuesto que se aprobó, que incorporó algunos cambios o ajustes tributarios. Vamos a hablar de los sustanciales. Fueron 6 los cambios, ¿no? Bueno, yo puse 6, un poco arbitrario, pero creo que son los más importantes. Bien. Más importante en términos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? A ver, una introducción. Yo creo que en este presupuesto no ha pasado nada extraordinario. Alguna gente reclama del sector político, algunos actores reclaman de que no se festejó lo suficiente y otros reclaman de que se incumplió con promesas de campaña, de un lado y el otro. Yo creo que efectivamente aquí no hay ni grandes perjudicados, ni hay grandes ganadores, ¿sí? Entonces no ha pasado nada trascendente. En el lado de los perjudicados, la oposición o la crítica fue por el lado de Temu como una creación del nuevo impuesto o del impuesto mínimo global. Sí. A ver, yo creo que en términos materiales y cuantitativos, porque incluso esto lo saco de la presentación del equipo económico en el Parlamento, ¿no? O sea, que son información pública. Están hablando de una recaudación de $600 millones estimadas. El 60% de esa recaudación es el impuesto mínimo global. El 20% siguiente, o sea que estamos hablando del 80% de eso, es un cambio en
cómo se graban los dividendos de empresas uruguayas cuyos accionistas son extranjeros. Ahora vamos a explicar un poquito qué es. Sí. Pero entonces ahí tenemos el 80% de la materialidad, de los 600, o sea, 480 más o menos, que en esos casos, en ambos, estamos hablando de que Uruguay lo que logra es alojar, o mejor dicho, recaudar en Uruguay lo que ya esos actores estaban pagando en el extranjero. Es decir, que no hay nadie, en esencia, que se haya sentido afectado en lo que ya estaba pagando. Y cuando digo nadie, es ni empresas ni personas. Claro. ¿Me seguís? O sea que claramente no es neutro, pero tiende a la neutralidad en la medida que no estás afectando a ninguna situación que ya estaba dada. Entonces, obviamente, ese es el 80% de la mayor recaudación. Eso no puede generar gran ruido, más allá del ruido político, que el ruido político circula a esta altura casi de manera autónoma de lo que es la esencia de lo que pasó. Claro, se paga en el lugar donde se origina, digamos, esa Exacto. riqueza. Vamos primero al impuesto mínimo global, ¿no? Que es el que ha generado más ruido. A ver, Uruguay había ya en el año 2021, esto viene de cambios en la fiscalidad internacional, por eso digo que sigue siendo lo más relevante por ahora de lo que ha pasado. Y en el año 2021, en el marco del acuerdo global de OCDE, ¿sí? En el acuerdo fiscal global marco que se llama la OCDE, en el año 2021 137 países adoptan avanzar en este sentido. Entre esos 137 países está Uruguay, y que lo avala o lo apoya. En realidad no votó favorablemente, pero no se opuso, es decir, que la abstención, el voto era igual a apoyar favorablemente, lo hace el gobierno anterior. Después viene la pandemia, eso se tranca a nivel global y se demora y recién empieza a iniciar en el mundo este impuesto mínimo global en el 2024. El gobierno anterior lo deja pasar, digamos, y no toma acciones activas. En esencia, lo que ocurrió, ese impuesto mínimo global tiene 3 herramientas. Hay 2 que han funcionado y otra que quedó, otro día podemos hablar de eso, otra que quedó pendiente por la geopolítica mundial y el caso de Estados Unidos, etc. Pero hay 2. Una que se llama una inclusión de rentas, que es los países de las casas matrices. Si las empresas de su grupo no tributaron en el país del destino, tienen derecho, y el país de la casa matriz tiene derecho a cobrar ese impuesto. Voy a un ejemplo muy sencillo. Una empresa que está alojada en Uruguay, si Uruguay no le grava la renta en Uruguay, si la casa matriz está en España, en Finlandia o donde fuera, la casa matriz va a pagar el impuesto que no pagó en Uruguay, lo va a pagar en España. Eso es lo que estaba pasando. Esa es una herramienta. La segunda herramienta, que es la que adoptó Uruguay, que es, nosotros el nombre que se le puso técnicamente, es el artículo, digo, por si alguien quiere buscarlo en la ley de presupuesto, 665, se llama Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Lo que hace Uruguay es decir, si esa empresa que no la estaba grabando en Uruguay, por ejemplo, porque estaba en una zona franca o porque estaba en un régimen de exoneraciones, como puede ser el software o la forestación o lo que fuera, Uruguay dice, dado que esa empresa va a pagar los impuestos por las rentas obtenidas en el Uruguay, lo va a pagar en el lugar de su casa matriz, primero, porque el marco global me habilita, tengo derecho a cobrarlo yo. Claro. Entonces Uruguay, adoptando este impuesto, va a lograr que esas empresas multinacionales que tienen ingresos superiores a 350 millones de euros paguen en Uruguay el impuesto que habían comenzado a pagar en su lugar de casa matriz por las rentas obtenidas en Uruguay. Bien, ese es en definitiva, digamos, lo que de alguna manera no está afectando directamente a las empresas. La empresa ya lo estaba pagando. Ya lo estaba pagando. Es más, Uruguay hizo algunos arreglos sobre el margen para aquellas empresas que efectivamente, tenemos el caso de Estados Unidos justamente, otro día podíamos hablar en profundidad, que ese 15% fuera mayor a lo que tenían que pagar en Estados Unidos o tuvieran situaciones especiales, no pagaran más de lo que tenían que pagar en su país de origen. Claro. Te paso a otra situación para avanzar, ¿no? Esto es una novedad, esto es una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué pasaba con las ganancias de capital en el exterior? Uruguayos, ¿no? Que generaban ganancias de capital en el extranjero. Ese es otro de los temas importantes. También. Ese es de los temas importantes. A ver, ¿qué pasó? Uruguay, porque acá hay mucho error en lo que se dice por ahí. Uruguay en la reforma del 2007 no hizo ningún... A ver, Uruguay tiene un criterio
Sí. que muy pocos países en el mundo ya quedan con ese criterio, que se llama que grava la fuente de la renta, es decir, dónde se origina la renta, de forma territorial. Es decir, que si la renta se origina en el Uruguay, sí, Uruguay la grava. Pero si la renta se origina en el exterior, claro, Uruguay no la gravaba. ¿Está? Fuera en personas o en empresas. En el 2007 eso no se modificó. Recién en el 2011, sí, porque además los cambios, porque las cosas no ocurren, porque sí, por eso digo, esto es una discusión viva, cada vez más en esta globalización o hiperglobalización, era más fácil que la gente pudiera, ya no solo gente de altos ingresos, sino de ingresos medios, pudiera tener sus colocaciones financieras en el exterior, porque lo habilita la tecnología y lo habilita claro, los cambios de la infraestructura y lo que comprar fuera. bonos, por ejemplo. Con también, la naturalidad de lo activos. obvio, alguien que tenga bonos de cualquier país del Sí. mundo o acciones de cualquier empresa del mundo, sentado en su casa en el cordón. Eso no existía. Bueno, en el 2011 se comienzan a grabar lo que se llaman un cambio tributario en el gobierno de Mujica. Se perfora ese criterio de gravar solo la fuente territorial y se comienzan a grabar los rendimientos patrimoniales en el exterior. ¿Qué son rendimientos? Intereses o dividendos de acciones. ¿Está? Bien. Pero después el mundo sigue evolucionando y es cada vez más complejo el mundo financiero y hoy hay cada vez más fondos de inversión. Pero, ¿sí? Que no está claro si lo que uno está recibiendo son rendimientos por dividendos o el resultado de compra-ventas de esos títulos. Okay. Entonces, en el 2011 Uruguay no grabó lo que se llaman incrementos patrimoniales, que son el producto de tener un activo financiero y venderlo, y si da resultado positivo, genera un incremento. Compré una acción en 80 y la vendí en 90. Sí. El 10% es un incremento patrimonial, no es un rendimiento. ¿Tá? Eso Uruguay no lo grabó en el 2011 y lo dejó sin grabar. Como ese mundo cada vez aumentó más, el mundo de los fondos complejos, ¿sí?, más que de los bonos o los depósitos en cuenta bancaria, ahora se comienzan a grabar. Lo que pasa es que se comienza a grabar, la tasa que aplica Uruguay para ese tipo de rentas es del 12%, ¿sí? Ahí se termina, en el proceso parlamentario, se producen cambios y entonces lo que termina ocurriendo es que si por vía de retención de un agente financiero local, es decir, los intermediarios de valores en Uruguay, sean los bancos o los correos de bolsa, el contribuyente paga por vía de retención, la alícuota se reduce al 8% en vez de ser el 12%. Pero además también se redujo la alícuota de los rendimientos patrimoniales que ya estaban al 12% y se grababan al 12%. Ahora también, si ocurren por vía de retención, la alícuota queda al 8%. Es decir, que de alguna manera hubo una modificación, pero también se altera lo que existía reduciendo una parte de los impuestos, con lo cual yo creo que es un cambio técnico plausible, lógico y tiene una evolución histórica, ¿sí? Pero de vuelta, ahí Uruguay sigue teniendo alícuotas en términos internacionales comparadas relativamente bajas. Eso es lo que yo digo acá. La discusión técnica es indiscutible, era algo... Vuelvo a decir, Uruguay es de los pocos países del mundo que sigue manteniendo un criterio de fuente territorial cuando el mundo se ha abierto de par en par. Entonces claro, parecía insostenible. Gustavo, tenemos 3 minutos para decirte algo, pero en realidad dos titulares que tienen que ver con las compras web, ¿no? Tal vez eso es algo que podés explicar un poquito. 2 titulares de 3 cosas, o sea, 3 titulares. Dale. Las compras web y se dio en llamar el impuesto TEMU. Exacto. Porque, a ver, Uruguay tenía un sistema de franquicias, básicamente era con Estados Unidos. Con Estados Unidos teníamos un acuerdo, el FACTA. FACTA. Sí. Ahora me entreveré en la sigla, pero no importa. Que el acuerdo decía que no se iban a gravar los impuestos aduaneros. Claramente el IVA no es un impuesto aduanero, es un impuesto interno, no hay ninguna discusión. El impuesto aduanero puede ser la tasa consular, que Uruguay la tiene y que es un... Pero en cualquier caso, en la medida que además ahora crecieron de manera exponencial las franquicias desde China, bueno, empieza a ser una competencia desleal con el comercio local, inexplicable, insostenible. Con lo cual Uruguay empieza a grabar las franquicias, pero no graba las de Estados Unidos, porque la lectura de ese acuerdo y por los riesgos de que si Uruguay alteraba con Estados Unidos en un momento geopolítico delicado, las de Estados Unidos quedan por fuera. Y se graban las de China, que empiezan, o las del resto del mundo sin Estados Unidos, que empiezan a ocurrir ahora a partir del 1 de mayo. Exacto. Es no resiste
más allá que la gente entienda que le aumentan los impuestos, le aumentan el consumo, no resiste un análisis técnico en contra. Ok. Yo digo, es más, para mí habría que acabar también la de Estados Unidos, porque, Claro. porque el acuerdo comercial no inhibe el IVA, pero bueno, hay una lectura restrictiva y eso quedó. Las otras 2 cosas que quiero decir es simplemente que Uruguay, y un día vamos a hacer una columna de eso, crea un régimen de lo que se llama impatriados. ¿Qué quiere Es decir? decir, residentes fiscales Ajá. en Uruguay Ajá. bajo una lógica de inversiones, adoptan la calidad de residentes fiscales uruguayos y eso lo que les implica a ellos es que quedan desgravados de las rentas financieras en el exterior. Por ejemplo, alguien que compra un campo es un residente Pasa a ser residente fiscal uruguayo y eso es lo que Uruguay le dice, en este caso de los impatriados, es por el año que adopta, más 10 años y después lo puedes tirar por 20 más. Ajá. Es decir, bajo determinadas condiciones de pagar, de tener inversiones por determinados montos en inmuebles o por colocar en un fondo de innovación que Uruguay va a crear anualmente, te desgravo de las rentas de capital en el exterior. Bien. El tema, ya existía un régimen de residentes fiscales que había creado el último gobierno anterior del Frente Amplio. El gobierno anterior de la coalición republicana lo profundizó y bajó exigencias, ¿sí? De hecho, exigía solo 90 días de residencia en Uruguay. De impatriados, a mí lo que me sorprende y lo que quiero mencionar es que llega al extremo de que se puede ser residente fiscal uruguayo sin residir ni un solo día en Uruguay. O sea, pasamos a vender o dar una carta de residencia fiscal en Uruguay sin residir en Uruguay, solo con inversiones, ¿sí? o un pago después de impuestos flat, que es lo que se llama, un monto fijo, que yo creo que puede tener consecuencias en términos de buenas prácticas internacionales, porque claramente una persona adopta ese régimen solo por beneficios fiscales, porque si no va a residir en Uruguay ni un solo día, obviamente no le interesa residir en Uruguay. Lo que le interesa es adoptar la residencia fiscal uruguaya para no pagar los impuestos financieros que le corresponderían o por renta de capital en su país donde efectivamente reside. O sea, ¿Y eso es una innovación ahora? Bueno, eso ocurre en el mundo, en algunos países, ahora Uruguay lo adopta, es una innovación, a mi juicio, técnicamente, digamos, relevante. Claro. No sé cuántas personas entrarán en ese régimen de impatriados, algunas decenas tal vez, pero yo creo que en términos internacionales es una discusión teórica relevante. Ha pasado bajo el radar, la gente no habla de esto, no sabe de qué estoy hablando, pero bueno, yo creo que es un tema que merecemos hacer una columna. Vamos a profundizar y sobre voy a la esto última. y anda a la última con A la 30 última porque nos segundos. echa 30 segundos. Uruguay cambia, el artículo 670 de la ley de presupuesto, la forma de valuación de los inmuebles rurales para aquellos inmuebles rurales que se mantenían en sociedades con acciones al portador o con sociedades extranjeras. Por ejemplo, Que son los grandes fondos que tienen tierra en Uruguay y las grandes inversiones que tiene Uruguay. De hecho, para tener un campo bajo este tipo de sociedades hay que pedir autorización expresa al Poder Ejecutivo. La forma de evaluación de esos campos para el impuesto de patrimonio agropecuario era el valor de compra, es decir, el valor de mercado. Ahora pueden adoptar el valor real de catastro, cuando el valor real de catastro en Uruguay es esencialmente o promedialmente 5 veces menos que el valor de mercado. Un valor de mercado hoy de una hectárea está en $4.000 y pico y el valor de catastro promedial son $500. hay un beneficio. Hay un entonces. beneficio directo a un grupo de sociedades que no son más de 100 seguro. Y en general son los grandes tenedores de tierra en el Uruguay. Con lo cual también, bueno, por eso digo, acá hubo goles en un arco, goles en otro, festejos de un lado y festejos de otro, y a pesar en la discusión política. En la discusión política, este último punto que además estás mencionando, tampoco es que se discutió públicamente. No, y si uno ve las actas, lo celebra la oposición, digamos, ¿no? O sea, claro. Actores relevantes de la oposición dicen, estoy leyendo lo que estoy leyendo. Bueno, es para profundizar en Por otra, eso en digo, otra columna, el sistema Gustavo. tributario está vivo, así que vamos a poder seguir hablando de ello. Muchas gracias por acompañarnos Gracias- en esta primera gracias columna y a nos ti. reencontramos. Hacemos la pausa. A la vuelta hablamos de feminismo con Stephanie, que ya está preparada para entrar a la colmena.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Son las 14:37 y estamos abriendo la colmena con Stephanie. Estamos ingresándola a la colmena, Stephanie, para hablar de feminismos en esta columna de todos los jueves, escuchando a Lali también, que es quien anticipa la llegada de Steph aquí a la mesa de La Diaria Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Caro? Muy bien, muy bien. Hoy anticipábamos algo del tema, pero tal vez tú nos vas a profundizar o vas a tomar esto como un disparador para seguir por otro camino que tiene que ver con la amenaza del feminismo para algunos sectores, ¿no? Y esto es un poco lo que rescató este trabajo de la usina, hablando de si de alguna manera la agenda de derechos, la agenda de género, está perjudicando, entre comillas, algunos sectores que se resisten, ¿no? Aceptar los cambios culturales que se han registrado últimamente. Por acá un poco el camino de lo que querés conversar con nosotros. Sí, va un poco por ese lado. A fines de marzo en La Diaria publicamos los resultados de una encuesta, que es la que mencionabas, de la usina, que se hizo en el marco del 8 de marzo y que lo que hacía era como indagar en las percepciones de la ciudadanía respecto a algunos temas vinculados a igualdad de género, feminismo, violencia de género y cómo el gobierno también está actuando respecto de estos temas. Una de las cosas, por ejemplo, que relevó esta encuesta es que poco más de 2/3 de la población uruguaya, un 67%, considera que la igualdad de género tiene mucha importancia y un porcentaje similar cree que la situación actual en materia de igualdad de género es mejor que la de hace 25 años. Por otro lado, y sobre esto, que es un poco lo que anticipabas, Caro, es donde quiero centrar la columna de hoy, la encuesta también hizo esta pregunta, ¿no? Les preguntó a las personas qué piensan sobre la afirmación siguiente.
Se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad para las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. Claro. Y acá te cuento que 24% dijo estar muy de acuerdo, 28% manifestó estar algo de acuerdo. Esto lo que significa es que el 52% de la población manifestó algún grado de acuerdo con esta afirmación, lo cual creo que es el dato más preocupante de la encuesta. Y además implica un aumento si lo comparamos con 2024, que fue en otra encuesta de la UCINA que se relevó lo mismo, ese porcentaje se ubicó en el 46%. Y además agrego que el porcentaje es superior al registrado a nivel global, porque una encuesta que hizo Ipsos también en marzo de este año y que recogió opiniones en 29 países de todos los continentes, mostró que 44% de la población mundial estaba a favor de esta afirmación. Hay una sensación entonces de que ahora se discrimina más a los hombres. Exactamente, como que la igualdad de género llegó tan lejos que ahora se revirtió, digamos, la situación y los hombres están siendo discriminados. En contrapartida, también la encuesta mostró que una enorme parte de la población uruguaya, un 73%, no considera que este avance es una amenaza, mientras que 18% aseguró que sí es una amenaza. Y voy a dar este dato porque nos sirve para lo que voy a hablar después. Cuando a este 18% se le preguntó en qué ámbitos percibían que el feminismo era una amenaza, el 68%, la mayoría, respondió que en el plano sexoafectivo. Y a esto le siguió el ámbito laboral con 58%, las redes sociales con 53%, la vía pública con 50% y después el terreno educativo y el familiar. Claro. Puede tener un poco de sentido tal vez con las cosas que escuchamos, ¿no? Yo creo que todas de alguna manera, en grupos sociales, generacionales o no, cogeneracionales o no, escuchamos, ¿no? Acerca de esto, ¿qué quieren las mujeres? No puedo encarar a una mujer, no sé cómo encararla, ¿no? Bien. Como faltas de herramientas por parte de los varones para poder de alguna manera manejarse en este nuevo escenario. Exactamente, y esto es algo que consultamos y les voy a compartir más adelante con unas académicas que estudian estos temas, pero lo primero que les quería decir es que hay que entender que esta encuesta releva percepciones, ¿no? No es la realidad, es la percepción de la ciudadanía. Entonces, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿en qué se basan estas percepciones? O sea, ¿realmente se avanzó tanto en la conquista de derechos de las mujeres y se cerró, que se cerraron las brechas de género y ahora los hombres están en desventaja? ¿Qué nos dicen los datos? Entonces, traje datos, la verdad, para responder, porque me parecía importante justamente contrarrestar de alguna forma esto de que las percepciones no implican necesariamente un correlato de la realidad. Claro. Entonces, datos no opinión se podría llamar esta columna, pero ya les voy spoileando que la evidencia muestra que si bien en los últimos años obviamente hubo avances en la conquista de derechos para las mujeres, no fueron tan radicales como para revertir desigualdades de género que son estructurales. Y de hecho en algunos ámbitos esas brechas incluso se profundizaron. Entonces, les traje datos. Empecemos por el empleo, por ejemplo. Sí. Los datos del Boletín Técnico del Instituto Nacional de Estadística de febrero del 2026, que son los más actuales que encontré, mostraban brechas de género en los tres principales indicadores de empleo, que es actividad, empleo y desempleo. La tasa de actividad era de 72% para los hombres y de 57,7% para las mujeres, es decir, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales. En la tasa de empleo, una diferencia parecida era de 67,5% en los hombres y 52,6% en las mujeres. Y en tanto, en la tasa de desempleo estaba ubicada en el 6,2% para los hombres y el 8,8% para las mujeres. Sí, las brechas laborales son importantes todavía, así que por ahí ese dato
Exactamente. Está clarísimo. Después, por otra parte, y vinculado quizás también al tema del empleo, sabemos que las mujeres siguen siendo las que cargan con la mayor parte de las tareas de cuidados en los hogares. Estamos en abril, el mes de los cuidados, y bueno, vamos a hablar de este tema también la semana que viene. Y acá les traigo un dato de la última encuesta nacional de uso del tiempo y trabajo no remunerado, que es del 2023, que reveló que por semana, o sea, cada semana, las mujeres dedicamos casi 14 horas más que los varones al trabajo no remunerado y de cuidados. Nosotras destinamos 34,4 horas en promedio frente a 20,6 horas que destinan los varones. Y sabemos, y hay muchos estudios que lo confirman, que esta división desigual en la carga de los cuidados afecta a las mujeres en sus trayectorias académicas, profesionales, en su economía, e incluso, si lo pensamos de una forma más mundana, son menos horas que tenemos las mujeres para hacer actividades de ocio o de autocuidado. Para cumplir incluso nuestros deseos. Exactamente, Carolina. Sí, así para como cumplir decís vos. nuestros deseos. Y además eso hay que sumarle la carga global también del trabajo, que es algo que también se ve en estos indicadores. Exactamente. Que, repetimos, siguen siendo, o sea, la desigualdad sigue existiendo en desventaja para las mujeres. Y después, por otra parte, sabemos que la pobreza en este país tiene rostro de mujer, de niña, de adolescente, y según un informe elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR, y publicado en diciembre pasado, la pobreza en Uruguay continúa afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, casi el doble que al resto de los hogares. Y traigo algunos poquitos datos más que completan esta imagen de las desigualdades persistentes, que uno es el de la participación política, ¿no? O sea, sabemos que en el Parlamento la representación de las mujeres sigue sin llegar al tercio o está por ahí. Hoy en día en las dos cámaras la participación femenina ronda el 29% y en la historia no llegó nunca a mucho más que eso. Y no está claro cuándo se va a revertir, porque también un tema que ya hemos hablado, las cuotas no están alcanzando y pese a los intentos de ir hacia la paridad, todavía no lo hemos logrado. ¿De qué se quejan? Bueno, es una gran pregunta. Podría haberse llamado así la columna, ¿no? ¿De qué se quejan? Bueno, por último, un capítulo aparte se lo quiero dedicar a la violencia basada en género, por supuesto, que me parece otro indicador de la realidad que vivimos las mujeres. Y acá también, datos, no opinión. En 2025, el Ministerio del Interior recibió 117 denuncias por día de violencia doméstica y delitos asociados. Y el 70% de esas denuncias tenía como víctimas a las mujeres. Además, hubo unas 258 denuncias de delitos sexuales por día, que acá el 81% de las víctimas eran mujeres. Y después tenemos que el año pasado, cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer en este país. Entonces, ¿a qué responde esta percepción? Bueno, conversé con académicas que trabajan en este tema y una de las cosas que nos decían tiene que ver con esto de que deslizaron varios motivos. Uno es esta lógica de suma cero que le llaman, que establece que si determinadas poblaciones, en este caso las mujeres, avanzan, necesariamente otras retroceden, ¿no? Que en este caso serían los varones. Entonces, por un lado hay como una idea de que eso es real. Después hacían referencia a el aumento de discursos promovidos por actores ultraconservadores que son abiertamente antifeministas y antigénero, que instalan este tipo de narrativas sin ningún dato o evidencia, pero que son narrativas que calan en la ciudadanía de alguna manera, o al menos en una parte, ¿no? Claro, esto de la manósfera también que se conoce, ¿no? Como este espacio donde circulan estas ideas misóginas y esto se produce mucho en las redes sociales, con los algoritmos, y hay muchos estudios acerca de cómo en estos espacios se reproducen estos cuestionamientos. Sí, las redes sociales como plataforma privilegiada, ¿no? De estos discursos. Bueno, una de las especialistas con las que hablé es con Marcela Schenk, que ya estuvo en este estudio la semana pasada. Ella es politóloga, integrante de la red de politólogas, doctora en estudios de género y docente en el programa de género de la Facultad de Psicología de la UDELAR y en la maestría de género de Flaxo. Y ella me decía que, citaba algunos estudios
en otras partes del mundo que muestran un fenómeno similar al que pasa en Uruguay y ahora la escuchamos a Marcela, que esto nos comentaba. Podemos pensar en varios motivos, ¿no? De hecho, hay varios estudios que se han hecho a nivel internacional, por ejemplo, sobre esto. Hay uno que se hizo hace varios años en el contexto de Estados Unidos que hablaba, por ejemplo, de la percepción de suma cero, ¿no? Esto de que algunas personas pueden leer los avances en las trayectorias de las mujeres como pérdidas para los varones, ¿no? De hecho, bueno, esa investigación que te mencionaba, que se publicó hace algunos años en Estados Unidos, analizó además en diferentes cohortes de edades, ¿no? Que cuando se percibe esta amenaza al statu quo de género, disminuye el apoyo en los varones a las políticas de igualdad. Es interesante esto de que haya sido en diferentes cohortes, pues tiende también a haber una percepción de que automáticamente las nuevas generaciones van a tener una postura distinta en relación a esto. Y bueno, y tenemos diferentes investigaciones que nos están mostrando que no necesariamente, ¿no? De hecho, diría que lo que más explica la variación son las políticas públicas, el poner el tema en agenda, y no es una cosa automática que automáticamente suceda, digamos, un cambio, ¿no? Además, también tenemos a nivel internacional otros estudios, como uno que se hizo en jóvenes europeos, que también explicaba que muchas reacciones antifeministas tenían por atrás dos creencias. Una era que la discriminación contra las mujeres ya había terminado, y la otra era que las nuevas demandas de igualdad serían privilegios, ¿no? Y en ese marco los avances en derechos se dejan de ver como una corrección de desigualdades y se pasan a sentir como una injusticia contra el grupo que antes se consideraba dominado. Súper interesante esto que decía lo último, ¿no? De que las demandas de derechos empieza a verse como privilegios, ¿no? En algunos sectores. Ella también habló de la incidencia de estas narrativas que buscan instalar algunos sectores conservadores, que es una línea de investigación que Marcela viene siguiendo hace muchos años, y mencionó en particular algunos hallazgos de un estudio que realizó junto a Pablo Rabeca, Diego Forteza y Bruno Fonseca, que analizaron los discursos de extrema derecha en X, y esto nos decía. Cuando analizábamos los discursos en América Latina en relación a los conservadurismos, veíamos que en el centro de la agenda regresiva en materia de derechos en América Latina estaba justamente la interpretación conservadora en torno al concepto de ideología de género, ¿no? que entre otras cosas plantea la propia demanda de igualdad como ficción. Entonces, te diría, para resumirte, que mi lectura sería esta. En Uruguay no tenemos evidencia de que la desigualdad estructural se haya invertido a favor de las mujeres. Sí hay evidencia de avances reales, pero con persistencia de brechas fuertes en cuidados, en ingreso, en liderazgo, en violencia. Entonces, bueno, este dato de la encuesta nos muestra que hay una brecha entre estructura y percepción. Bueno, y también te cuento que estuvimos hablando con Mercedes Ollantábal, que ella es antropóloga y magíster en estudios de género, y ella introduce otra arista que es muy interesante, que vos la traías al principio, que tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Que influye en estas percepciones, y esto es lo que nos comentaba, la escuchamos. Yo no leería ese 52%, obviamente como que hay una prueba de que los hombres están efectivamente discriminados, sino más bien como un síntoma de las transformaciones en las relaciones de género. Y ahí hay algo que me parece como muy importante que muestra la encuesta, que entre quienes dicen ver una amenaza en el feminismo, el principal ámbito donde ubican esa amenaza es en el plano sexoafectivo. Me parece que hay algo decisivo ahí, porque lo que está en juego no tiene que ver con el plano de las ideas, de las leyes o de las consignas, sino de la vida cotidiana, de cómo nos vinculamos, de cómo se construye el amor, la sexualidad, la seducción, la forma de acercarse a las personas, de leer un límite, de interpretar qué es cuidado, qué es control, qué es deseo, qué es presión, qué es acoso, ¿no? Entonces ya no es solo ideas abstractas en relación a la igualdad, sino que estamos hablando de cómo se vive ese cambio en el cuerpo, en las relaciones, en las escenas más cotidianas de la vida social. Ahí tenemos que reconocer que hay muchas generaciones que han sido socializadas en ciertos modos de interacción que antes se presentaban como normales, razonables o incluso como positivas, y que en el último tiempo esos modos han sido profundamente interpelados. Entonces, bueno, lo que antes se leía como un gesto de caballerosidad o como una insistencia necesaria
ahora aparece como leída en términos de jerarquía, en términos de control, en términos de subordinación, de infantilización. Hay muchas personas que lo viven como una pérdida, como una desorientación, ¿no? Hasta como una especie de discriminación. Y ahí hay una distinción que me parece central. Una cosa es el malestar y otra cosa es la discriminación en sí. Bueno, la antropóloga nos mencionaba otros dos motivos. Sí. Que por un lado, ella hablaba de un desfasaje entre la visibilidad que ganó el feminismo en el último tiempo y los avances reales o materiales, ¿no? Ella decía, bueno, ahora están, las demandas feministas están en todos lados, en las calles, en los medios, en el Parlamento, por poner algunos ejemplos, y eso puede dar la sensación de que es una amenaza o que se avanzó un montón, claro, y que por eso está este discurso de que nos pasamos 3 pueblos, pero en realidad los avances reales o materiales nos muestran que no nos pasamos nada. Exacto. A eso algunas teóricas de género de hace muchas décadas ya le llamaban el espejismo de la igualdad, ¿no? Porque de alguna manera también en los 90 el reproche era el mismo, tal vez no de la manera que lo vemos hoy porque no estaba Instagram y ainda más, pero claramente era el mismo y decían, eso es espejismo porque nos ven, pero no tenemos el poder. Exactamente. Y el tercer y último motivo que Mercedes hacía referencia es también, como mencionaba Marcela, el auge de los discursos antigénero y antifeministas, porque decía ella que, y la voy a citar textual, algo que hacen bien estos grupos es capturar y ordenar el malestar, ¿no?, de estos varones que quizás se sienten incómodos o interpelados por el feminismo, le ponen palabras, le dan una interpretación, entonces pueden convertir esto en esto de que hay una guerra contra los hombres, ¿no? Y por eso la percepción de que están siendo discriminados. Para cerrar, Mercedes decía que en definitiva este 52% claramente no muestra que se haya invertido la desigualdad de género, tampoco que los hombres estén estructuralmente discriminados, sino que los cambios impulsados por los feminismos en este siglo están entrando en la vida cotidiana de la gente, en los vínculos, y eso genera fricciones que son justamente reinterpretadas como que hay una guerra en contra de los hombres. Entonces, bueno, a modo de síntesis, yo diría que estas percepciones que relevó la encuesta demuestran que muchas personas viven esta época de avanzada feminista como una pérdida, y que es verdad que en algunos casos lo es, una pérdida, diría, de privilegios que se fueron naturalizando o de cierta comodidad que tenían algunos sectores, pero me quedo con algo que también decía Mercedes, que es que no toda pérdida es una injusticia, decía ella, ¿no? Y yo creo que por lo pronto, si vamos a hablar de injusticias, hablemos de que más allá de todas las conquistas que hemos logrado en el último siglo, las mujeres seguimos siendo las más pobres, las más desempleadas, las más violentadas, las principales cuidadoras y las que tenemos menos poder en los ámbitos de decisión. Sin dudas, y creo que tenemos que seguir hablando de esto, Steph, porque también en términos de justicia y tal vez incorporar la mirada de la masculinidad, ¿no? De estas críticas también a la masculinidad hegemónica que tal vez muestran las injusticias que viven también los varones por estar insertos en este sistema patriarcal también para ellos, ¿verdad? Claro, el patriarcado también afecta a los varones. Exacto. Y estaría bueno también en las próximas semanas tener también la visión de ellos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que entregar el programa para En Todo, pero queremos también agradecer muchísimo los mensajes que han llegado por las diversas conversaciones que tuvimos esta tarde. Anabela de San José, Rosa, que también nos mandó un mensaje, saludando desde Isla Patrulla a Gustavo Viñales también, mensajes de Elsa de Ciudad Vieja, María de Malvin, bueno, parte de la audiencia que nos ha seguido esta tarde en La Colmena, y nos reencontramos mañana viernes. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Gracias, Steph. Nos vemos en la próxima. Caro. Nos vemos.
Yo bajaré la luna hasta tu mano, la bajaré del cerro hasta el manglar. Yo seré tu camino para andar, refugio de tu alma hasta volar, cuando se duerma el mayoral. Te bajaré la luna de la sierra,